Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Alejandro Reyes Rodas. En el presente video estaré presentando el proyecto de lectura oral de la clase de Estrategias de Comunicación Lingüística. Soy de la sección 27 y mi catedrática es la licenciada Amparo Valenzuela Pineda. Historia de una guerra de 30 años. El poeta alemán Schiller escribió una historia de la Guerra de 30 años, obra que tiene por objeto referir las luchas religiosas que asolaron la Alemania desde 1618 hasta 1648, y que terminaron con la paz de Münster. Yo no soy alemán, y de poeta no tengo más que el haber escrito, por mis pecados, unos cuantos versos que no me proporcionarán una celebridad igual a la que se adquirió con los suyos el autor de Don Carlos y de los ladrones. Trato, pues, de ver si como historiador de guerras de 30 años puedo hacerme de tal cual reputacioncilla, y encuentro algún crítico caritativo que diga de mí lo que con tanta justicia ha dicho Charles de Schiller por su libro sobre la guerra de 30 años. Esto es, que quedo colocado en el número de los historiadores distinguidos. No sé si la guerra de que voy a hablar ha sido originada por la religión o más bien por la falta de ésta. Lo que sí puedo asegurar es que en lo dilatada y en lo acerba se les puede apostar con todas las guerras religiosas o no religiosas habidas y por haber. Como muchas otras, comenzó por una alianza y acabó con un tratado, cumpliéndose así en ella aquella de ex pace velum y de ex velo pacem. De la paz nace la guerra y de la guerra nace la paz. Basta de prólogo y entremos en materia. Todo era animación, júbilo y movimiento en la casa de don Froilán Chinchilla, en la noche del 26 de noviembre del año 1834. Los corredores estaban iluminados con la luz de docena y media de velas de sebo colocadas en otros tantos faroles, y la sala principal de la casa, que era bastante espaciosa, contenía lo más granado de la sociedad guatemalteca de aquel tiempo. En un rincón estaban colocados unos 8 músicos, como se llamaban entonces, o filarmónicos, como se llaman ahora, que ejecutaban como Dios les daba a entender valses, contradanzas y las flamantes y nunca bien ponderadas cuadrillas, gran novedad de la época. Unas 25 o 30 señoras ocupaban las sillas de la mitad de la sala, sin interposición de un solo calzón profano. Los caballeros, o los hombres, como se decía entonces, ocupaban la otra media sala, dividiéndose así la concurrencia en dos campos que se observaban y acechaban como dos ejércitos enemigos en el momento que precede a una batalla. Iba a principiar el baile. Dos personas llamaban especialmente la atención general en aquel gran concurso. La señorita Rosa Chinchilla, entonces se daba el don solo a las viejas, y el ciudadano bárbaro Tarascón, que acababan de llegar de la iglesia, donde se habían unido con el santo e indisoluble lazo del matrimonio. Rosa era una joven vivaracha, coqueta, antojadiza, novelesca y consentida como hija única. Tocaba algo el piano, al oído, cantaba las canciones en boga, bordaba, guisaba, etc. Es decir, que era una muchacha perfectamente educada. Así lo aseguraban todos y envidiaban la dicha de Tarascón, que según malas lenguas no la merecía. El ciudadano era más feo que Picio, algo mal genio, un poco ridículo, medianamente tonto, un sí no es celoso. Por lo demás, bellísimo sujeto. Como dice el autor de El Reloj en una feliz imitación de Casti, la familia de Chinchilla presumía de muy hidalga y hacía remontar su antigüedad casi a los tiempos antidiluvianos. Algunos amigos de la casa, inteligentes en achaques de genealogía, habían andado a casa del origen del apellido, pero por desgracia los papeles se habían perdido en la traslación de la antigua, y por más que se hizo para apurar el discurso, lo único que pudo sacarse en limpio fue que el apellido Chinchilla parecía ser un diminutivo o una corruptela de Chinche. A la verdad,
No eran malas chinches los que lo llevaban cuando lograron hincar el aguijón al ciudadano bárbaro. Era éste un cualquier cosa, un hombre de ayer, pero rico como un judío, y su alianza con la niña Rosa significaba lisa y llanamente el consorcio de los talegos y los pergaminos. Los chinchillas aseguraban honrar a Tarascón admitiéndolo en el seno de aquella sacra familia, y él, allá en sus adentros, consideraba que les hacía un grandísimo favor, ligándose a gente tan pelada. Pues bueno, en mi opinión el texto que acabo de leer de José Mía, el fragmento, pues constituye una sátira costumbrista donde se presenta el matrimonio como una guerra de 30 años, y esto lo hace combinando la ironía, el humor y algunas referencias cultas. Y Mía lo que hace es combinar todo esto de una forma ingeniosa, criticando las pretensiones sociales de la Guatemala en aquella época del siglo XIX. Como por ejemplo cuando se dice que el esposo es una persona fea, celosa, pero a la vez la sociedad lo califica como un bello sujeto. Esto lo que refleja es la hipocresía de la sociedad y la importancia de la apariencia más sobre la realidad. Y también cuando dice que la familia Chinchilla presumía de hidalga y de antigua, pues esto lo que refleja es la obsesión por las familias de querer aparentar nobleza o antigüedad para quererse ver más respetables, para que sean más admirados. Bueno, y por último, para concluir este video, quisiera mencionar algunas 3 palabras que aparecieron durante la lectura y que yo considero que son importantes o novedosas, y daré la definición del diccionario de la Real Academia Española. Primero tenemos la palabra de acerbo o acerba, que significa algo áspero al gusto o simplemente algo cruel o despreciable. Luego tenemos hidalgo o hidalga, que significa una persona que por linaje pertenece a un estamento inferior a la nobleza. Y por último tenemos la palabra cuadrilla, que se refiere a un grupo de personas que se reúnen para realizar cierto oficio o cierto fin, como por ejemplo una cuadrilla de albañiles o una cuadrilla de músicos. Es un grupo de personas, y esto del grupo de músicos es tal como se da en la lectura. Y pues bueno, gracias por su atención.